Militante de Izquierda Unida de Aragón desde hace 26 años, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad dentro de la organización. Responsable electoral, cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, coordinadora del grupo parlamentario. Dos legislaturas ha estado en las Cortes de Aragón, esta última sola porque Izquierda Unida solo sacó un diputado. Abogada de profesión, ahora dice adiós a la primera línea política y algunos compañeros de hemiciclo, como el presidente Lambán, ya le han dedicado unas palabras de despedida. Primero, una de las mejores parlamentarias que he conocido y segundo, una mujer insobornablemente de izquierdas. No deje la actividad política porque el mundo ha necesitado hasta ahora a personas, a mujeres como usted, y en el futuro las va a necesitar en mayor medida. Buenas palabras para Patricia Luquín. Buenos días. Hola, muy buenos días. Al final la relación entre los parlamentarios es mejor de lo que parece desde fuera, ¿no? Hombre, es que al final pasamos muchísimas horas juntos. Una cosa es el debate, una cosa es las posiciones políticas que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras, y otra, evidentemente, luego es el trato personal. Yo creo que hay que saber diferenciar absolutamente y defender con vehemencia tu ideología o tus posiciones políticas no está reñido ni con la buena educación ni con ser capaces de mantener relaciones normales con los compañeros y compañeras de otros partidos. Al final es inevitable, pasamos muchísimas horas juntos. Ahora que ya se acerca este final de la legislatura, ¿le da pena irse? Bueno, mentiría. Puedo decir que tengo una doble sensación agridulce. Evidentemente a mí la política me gusta y voy a estar siempre en política, en primera línea o en segunda. Ya he leído mi trayectoria y por lo tanto llevo militando desde muy joven, porque a mí la política me gusta y porque siempre lo he dicho, casi todo lo que hacemos en esta vida es política, ¿no? Desde que decidimos consumir hasta qué tipo de ropa compramos, qué tipo de educación defendemos, todo es política, pero la verdad es que sobre todo esta última legislatura, siendo solo una única diputada, es muy intenso. Por lo tanto, yo creo que ya me merezco el poder descansar un poco y ver un poco desde fuera, pero también con la misma intensidad todo lo que viene y lo que se avecina, que tiene en estos momentos una situación, yo creo que bastante compleja, bastante intensa, y espero y deseo que esté todo el mundo a la altura de las circunstancias, y creo que en estos momentos pasa por dejar de mirarnos el ombligo y tener una perspectiva un poquito más global de lo que está pasando. ¿Y por qué ha decidido en este momento ya marcharse de la primera línea política? ¿Influye ese cierto cansancio del que habla? No, es una decisión que tenía adoptada. Yo tenía claro que 2 legislaturas eran suficientes como cargo público y lo he defendido. De hecho, mi organización puede estar 3 legislaturas. El anterior compañero Adolfo Barrena estuvo 3 legislaturas, o mi compañero ahora Alberto Garzón se va a presentar una tercera. Yo he decidido que con 2 legislaturas era suficiente y de todas maneras soy una ferviente defensora que haya limitación en los mandatos de cargos públicos. Creo que nos ahorraríamos probablemente algún disgusto, y yo creo que en la política hay que saber que se tiene que estar de paso. Cuando se habla de esa forma manida del concepto de servicio público de la política, yo creo que sería importante interiorizarlo, la gente que estamos dedicándonos a ella y también para la ciudadanía, y por lo tanto yo creo que 8 años es tiempo más que suficiente para haber dejado la impronta, y además tengo compañeros y compañeras estupendas que van a coger en estos momentos el testigo y estoy convencida que van a seguir. Al final en Izquierda Unida ponemos a alguien en la cara, pero hay muchísima gente detrás. En todo este tiempo imagino que habrá habido de todo, bueno y malo. Hombre, evidentemente, en 8 años te da para todo, para cosas que dices, bueno, qué bien que estamos en política, estas cosas merecen mucho la pena, y otras veces épocas y momentos duros, lógicamente. Bueno, pues como la vida, en la vida también tenemos buenos momentos y malos momentos, y en la política pues también hay momentos que dices, bueno, estoy en política y merece la pena porque hemos aprobado esta ley, porque hemos conseguido parar este tipo de recortes, porque hemos conseguido a personas en concreto a veces solucionarles cuestiones que son importantes y fundamentales, y en otros momentos pues que has visto que las políticas que se estaban adoptando, considerabas tú que estaban perjudicando a una inmensa mayoría social, a gente desde la impotencia que no has podido ayudar, y bueno, al final es verdad que en el periplo yo creo que hay mejores momentos que peores momentos. Uno de esos buenos momentos quizá haya sido la ley de memoria democrática, quizá es una de esas cosas que más satisfacción le han podido dar en esta legislatura a nuestra invitada. A Billy, el niño, por ahí de fiestas y tiene enterrado a Lorca en las cunetas, necesita todavía mucho recorrido democrático. Era su propia intervención en la aprobación de esa ley en las Cortes de Aragón el pasado mes de noviembre. ¿Era una asignatura pendiente para Izquierda Unida aprobar esta ley en Aragón? Yo creo que es una asignatura pendiente para un país que se llama democrático. Es decir, somos el único país que tenemos, que hay unas fuerzas políticas que tienen una relación extraña con su pasado. Con un pasado que yo creo que es una cuestión de justicia social, es una cuestión de dignificación, es una cuestión de reparación, y por eso una ley de memoria democrática. Y una ley de memoria democrática es conocer exactamente
lo que pasó, cómo pasó y el reconocimiento. Y por lo tanto eso pasa primero por un rechazo contundente a una dictadura, porque no se tengan calles ni imágenes franquistas en diferentes espacios públicos, y pasa por un reconocimiento por aquellas personas que siguieron defendiendo la República, que hay que recordar y reconocer que era el modelo democrático con el que se había elegido la ciudadanía en España y en este caso en Aragón. Era desde luego una de las reivindicaciones y especialmente orgullosa no de la aprobación de la ley en sí, que también, sino que se ponga en funcionamiento y que desde luego esa ley lo que vaya a traer, como digo, es dignificar a las víctimas, reconocimiento y memoria democrática. Un país que no conoce y que no reconoce su pasado y que no lo admite y que además trabaja para superarlo y para que no se vuelva a repetir, yo creo que desde luego es evidente que en Europa nos miraban extraño y por lo tanto ese déficit de alguna manera lo hemos empezado a paliar. ¿Se va a poder poner en marcha con los presupuestos prorrogados? Bueno, yo creo que también en esta vida la voluntad política juega mucho a favor. Evidentemente toda la ley no se podrá poner porque además la ley tiene un recorrido extenso, pero que se puede empezar a poner en funcionamiento es evidente que sí. Yo estoy convencida y espero y así deseo desde luego que el Gobierno de Aragón se aplique el mandato y desde luego que ponga lo que ya es una realidad, que es una ley que viene del Parlamento aragonés, una ley que tiene un recorrido, una ley que tiene una serie de medidas que algunas necesitan consignación presupuestaria y otras no la necesitan y por lo tanto estoy convencida que será así. Decimos que ha habido momentos buenos y malos en estos 8 años, precisamente en esta última legislatura. No sé si estas imágenes que vamos a ver pueden ser el principio del fin para la izquierda. Es la reunión entre el presidente Lambán y Susana Gaspar de Ciudadanos, por un lado, y luego entre Lambán y el líder del Partido Popular, Luis María Beamonte, por otro. Las tres formaciones acordaron junto con el Partido Aragonés la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. A eso responde esa imagen y ahí empezó a verse cierta división entre la izquierda y el Partido Socialista. ¿Fue ese el principio del fin? Bueno, esa imagen es significativa, no porque la imagen en sí, porque evidentemente yo entiendo que un presidente o una presidenta de un gobierno tiene que hablar con todas las fuerzas políticas, pero sobre todo para que se juntan. Y si hay algo que define, o nosotros yo suelo decir, que hay algo que es la espina dorsal de la socialdemocracia, en este caso, si el Partido Socialista es socialdemócrata, es desde luego lo que cuando hablamos de la política fiscal. Y la política fiscal es fundamental, y la política fiscal, el tener la capacidad de tener recursos para garantizar políticas públicas fundamentales como son la educación, como es la sanidad, como es la ley de dependencia, esas políticas que son las herramientas para garantizar cohesión social se hacen a través de los impuestos, de una política fiscal que sea progresiva y redistributiva. Cuando se pacta con la derecha eliminar impuestos, como es el caso del impuesto de sucesiones, que afectaba a un porcentaje mínimo de la población en Aragón y se deja de recaudar un dinero que es necesario y fundamental, es un gesto, no es un gesto que se lance hacia la izquierda, que también, sino es un gesto que se lanza hacia la ciudadanía y peligroso. Yo creo que Aragón no nos podíamos permitir dejar de recaudar millones de euros que necesitamos para una serie de políticas y sobre todo cuando a quien se le deja de recaudar, como digo, era un porcentaje mínimo de personas que lo que hace referencia y lo que paga todo el mundo, el resto del personal que estoy en los actos administrativos, las notarías, se siguen pagando exactamente igual con impuesto de sucesiones sin impuesto de sucesiones. Pues hablando de dinero y también de gestos, meses después de ese encuentro veíamos la escenificación de otra imagen, que era el desacuerdo entre el Gobierno y la izquierda en el asunto de los presupuestos. Era esta reunión. El Partido Socialista, con Fernando Jimeno, el consejero de Hacienda a la cabeza, convocaba a la izquierda para hablar de esos presupuestos y solo acudía el socio de gobierno, que era Chunta Aragonesista, representada allí por Gregorio Briz. Ni Podemos ni Izquierda Unida acudían a ese encuentro. ¿Por qué? Bueno, hay que decir que este encuentro se hizo así porque lo quiso hacer el Gobierno para escenificarlo, porque evidentemente en el caso de Izquierda Unida somos sumamente educados y llamamos para decir que no íbamos a ir. Es decir, no es que le pillara por sorpresa, anunciamos que nosotros que entendíamos que en este momento para Izquierda Unida era fundamental ver cómo se había ejecutado el presupuesto del año 2018. Había una serie de compromisos por parte del Gobierno del señor Lambán con Izquierda Unida, no solo con el grupo parlamentario, sino con la formación política y, por lo tanto, entendíamos que teníamos que saber exactamente cómo se había ejecutado el año 2018, el grado de cumplimiento de ese presupuesto y después de eso podríamos entrar a valorar si empezábamos a trabajar en el presupuesto del año 2019. Decidieron que la ejecución del 2018 no debía ser importante y directamente tendríamos que pasar a negociar en el año 2019.
Izquierda Unida jamás ha dicho que no. De hecho, si siguen mi trayectoria en esta legislatura, he insistido tantas veces en la necesidad de juntarnos a 4, Partido Socialista, Junta Aragonesista, Podemos, Izquierda Unida, para trabajar en los presupuestos, pero hombre, entendemos que también hay que respetar a la otra parte cuando se firma un acuerdo, y en esta parte del acuerdo había que ver exactamente si se había cumplido con ese presupuesto y el grado de ejecución del mismo. Una vez eso hubiéramos valorado, desde luego, si nos sentábamos a negociar un presupuesto en el año 2019, que tampoco nos engañemos, al final estamos en un año electoral, que además luego se ha añadido las elecciones generales en el abril 2019 y que posiblemente, incluso habiéndonos sentado a negociar en las fechas en las que era, nos hubiera podido aprobar por una cuestión además garantista que tiene la propia ley presupuestaria de plazos. Probablemente no sé si hubiéramos podido llegar incluso a poderlo presentar en el Parlamento o aprobarlo, pero seguro que no ponerlo en funcionamiento, ¿no? Habla de ese horizonte electoral que ha estado muy presente desde hace meses, el horizonte electoral de autonómicas y municipales. No sé si también ha influido para que determinados proyectos no hayan salido adelante en las Cortes de Aragón, leyes que se han quedado en el tintero. Bueno, sí y no, porque la verdad es que esta legislatura es una legislatura que podemos señalarla desde luego como extraña. Es una legislatura que en estos 4 años hemos tenido 3 elecciones generales. Por lo tanto, ha sido imposible que el marco a nivel estatal no haya incidido de una forma evidente en el día a día de la comunidad autónoma. Algunas leyes, yo creo que algunas leyes es verdad que además, bueno, todos los gobiernos cuando va acabando la legislatura les entra, como digo yo, esa vorágine legislativa, y es una legislatura que hemos aprobado muchísimas leyes, por cierto, desde la izquierda, fundamentales, importantes para garantizar derechos para la inmensa mayoría social, y muchas de ellas no se van a quedar en el tintero por falta de tiempo, y algunas porque evidentemente si me entra una ley, por ejemplo en estos momentos, en el último momento la ley de vivienda de Aragón, que es una ley que es fundamental e importante, pero entra en el último momento, en los últimos plazos, pues al final se hace complicado el poderlas aprobar. Las leyes es fundamental aprobarlas, pero sobre todo lo que son fundamentales es cumplirlas, y para poderlas cumplir hay que tener voluntad política, hay que tener tiempo y hay que tener ejecución presupuestaria. Y evidentemente en febrero del 2019, a un mes y medio de unas elecciones generales y a 3 meses de unas elecciones autonómicas y municipales, o se es muy ingenuo o se quiere utilizar esos proyectos legislativos para hacer política, que está muy bien, pero evidentemente se sabe que no se van a poder ni aprobar ni aplicar. Lo que tampoco se ha podido cumplir es una imagen que veíamos este mismo verano en Muel, y hablaba de una confluencia, que es esta que van a ver. Todavía no están cerradas las puertas, vamos a seguir trabajando por ello, pero es cierto que el hecho de haber rechazado la totalidad de nuestras enmiendas en el plenario de Zaragoza en Común, de nuestras enmiendas y las de ECUO, hace que el Consejo Ciudadano de Aragón ha tomado una decisión, y es que no nos vamos a presentar a las primarias de Zaragoza en Común. Eso no quiere decir que no se pueda llegar a un acuerdo de manera posterior. No era esa confluencia, pero también es un efecto de esa no confluencia, los problemas que está habiendo entre Podemos e Izquierda Unida, para llegar a un acuerdo de presentarse juntos a las autonómicas y en el caso también de municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué no se está produciendo ese acuerdo? Bueno, yo esto lo estoy viendo un poquito más desde fuera, evidentemente, porque como yo ya he anunciado que lógicamente no voy a seguir, creo que es muy importante no que hacer una dejación de funciones, pero que sí, los órganos de dirección, en el caso de Izquierda Unida, sean los que vayan tomando las decisiones, y entiendo que los órganos de dirección de Podemos también. Yo sigo esperanzada en que seamos capaces de poder trabajar por la unidad. Ojalá sea previamente a las elecciones. Lo pienso y lo defiendo. Creo que en estos momentos, cuando digo que tenemos que dejar de mirarnos al ombligo, no lo hablo en general y en la izquierda en particular. Creo que tendríamos que ser capaces de sobrevolar y ver la situación en la que nos encontramos, tener como referencia lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas y ser capaces de poder dejarnos en casa algún prejuicio o en algunos momentos cierto grado de generosidad por todas las partes, y poder llevar a cabo esa unidad y esa confluencia. Pues las razones múltiples, y yo creo que vivimos en unos tiempos en los que hay poco margen para la reflexión, en las que están pasando las cosas de forma muy rápida, se toman decisiones de forma muy inmediata, muchas veces desde la víscera, y yo creo que en estos momentos necesitamos cabeza fría, necesitamos altura de miras, necesitamos generosidad, o igual necesitamos incluso menos testosterona a la hora de negociar y ser capaces de dejar algunas cosas en el tintero para poder llegar a acuerdos. ¿Qué cosas hay que dejar en el tintero? ¿Es un problema de nombres y el lugar que pueden ocupar en la lista?
Yo creo que es más profundo, evidentemente. Si fuera ese, yo creo que ese es uno de los problemas que se pueden solventar, sinceramente. Desconozco en estos momentos, eso es una parte, la visibilidad. Yo siempre he hablado de las confluencias porque he sido una gran defensora de las confluencias, y las confluencias entendidas como aquellos espacios que suman. Y para que los espacios suman, las diferentes partes que conforman esa confluencia tienen que sentirse cómodas. Y sentirse cómodas significa que tienes la capacidad de visibilizar tu espacio, de que se te reconozca, y que aquella gente que va a votar Izquierda Unida en ese espacio se siente identificada con Izquierda Unida, que aquella gente que piensa votar Podemos en ese espacio se sienta reconocida, o la que piense votar en Zaragoza en Común o en Equo. Y eso es complicado. Eso está por encima de las siglas, pero las siglas también suman. Y las personas que representan esas siglas también, por lo tanto es un conjunto. Pero luego hay otra parte que para Izquierda Unida siempre ha sido fundamental, que es el proyecto y el programa electoral y el proyecto que se tiene para Aragón, el proyecto que se tiene para España o el proyecto que se tiene para Zaragoza. Y en esas políticas también hay que ponerlas encima de la mesa. Escuchando este fin de semana a Álvaro Sanz, sí que daba la sensación de que era un problema de nombres. Vamos a escucharlo. El acuerdo para las generales contempla que Izquierda Unida va a ocupar los números 2 de las 3 circunscripciones. Esa propuesta es la que nosotros le pusimos encima de la mesa a Podemos. Podemos la descartó de plano. Incluso luego hicimos una propuesta mucho más asequible que Podemos tampoco consideró. Bueno, esto no es un problema de nombres, es un problema de puestos, que es lo que estoy hablando. De nombres y el lugar que ocupan en la lista, por eso le decía. Claro, cuando estoy hablando de la visibilidad, evidentemente es a lo que me refiero, la visibilidad de los espacios políticos y la visibilidad de aquellas personas que representan esos espacios. Es evidente que la confluencia hasta el momento, que yo me imagino que por eso digo que vivimos y hacemos los análisis como muy rápido, pues bueno, igual a veces no han dado los resultados que se estaban esperando, y hay que analizar por qué las confluencias igual no estaban dando esos resultados. No que la confluencia en sí misma fuese mala, quizás no estábamos siendo capaces de representar esa pluralidad y esa diversidad que tienen las confluencias. ¿Siente usted lo que algunos militantes de Izquierda Unida han hecho público, que es que Izquierda Unida ha quedado diluida dentro de las confluencias y en particular ensombrecida por Podemos? Yo he defendido siempre que necesitamos, cuando hablo de esa necesidad de generosidad y de espacios, evidentemente yo entiendo que quien tiene más fuerza tiene mayor capacidad de visibilizarse, pero también hay que ser respetuoso con aquellas partes que conforman este todo, porque en Izquierda Unida, lógicamente, tenemos una trayectoria de más. Yo llevo 26 años militando y no he fundado Izquierda Unida, llevamos una trayectoria de muchísimo tiempo, de una gran implantación a nivel territorial, a nivel municipal, con una gran militancia que ha trabajado de forma consciente y de forma muy importante en buenos tiempos y en los tiempos duros, y eso hay que ponerlo en valor porque eso también suma. Y luego también Izquierda Unida es una formación profundamente ideológica y que tiene un proyecto de país, un proyecto para Aragón, tiene un proyecto para Zaragoza, que son políticas netamente de izquierdas que también necesitan reflejarse. Vivimos en una época en exceso dirigidos por las imágenes, por los tuits, y no, yo me acuerdo de Julio Anguita cuando reivindicábamos el programa. Es que al final la política la hacemos la gente, pero en base a programas y a proyectos. O sea, Patricia Luquín, si no tiene un proyecto y un programa político detrás, sería intercambiable. Lo que no son intercambiables son las políticas. Las personas sí, pero para eso también es necesario y lógico que la gente que vota Izquierda Unida tenga en ese mare magnum o en esa candidatura gente que le representa, como la gente de Podemos o la gente de Equo, ¿no? Yo de todas maneras estoy convencida que me consta que en Izquierda Unida se siguen intentando trabajar por la unidad y ojalá pueda ser así. Y si no, tampoco dramatizaremos y nos presentaremos como lo hicimos la pasada legislatura. Lo veremos. No quiero que acabe esta entrevista sin comentar lo que va a pasar el próximo viernes, que es el Día Internacional de la Mujer. 2 días faltan para que se celebre ese día y quiero que usted y también todos los espectadores vean lo que decía Patricia Luquín justo hace un año en las Cortes de Aragón, horas antes de ese 8 de marzo. Tiene un trabajo fundamental que hacer, es empezar a hablar y a trabajar en educación, garantizando la perspectiva de género, poniendo medidas y actuaciones encima de la mesa para garantizar que la brecha salarial, que en el caso de Aragón es de un 25%, empieza a acortarse. ¿Se ha hecho algo en este último año? ¿Ha mejorado la situación de la mujer? Pues lamentablemente, en el caso del corte que me acaba de poner usted, lamentablemente no, porque seguimos teniendo una brecha salarial de las más altas de toda España y tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando, por eso es tan importante el 8M, por eso es tan importante la huelga que vamos a celebrar, que es una huelga más allá de la huelga laboral, por eso es tan importante seguir reivindicando los derechos y las libertades de las mujeres. Un 50% de la población no puede estar en condiciones de inferioridad
responsabilidad respecto al otro 50% de la población y pensar que vivimos en un Estado democrático. Por lo tanto, este 8M es igual de importante que el anterior. Estoy convencida que va a ser un éxito y es posiblemente que seamos las mujeres las que demos unas lecciones importantes de unidad, de estar en la calle, de movilizar desde la diversidad, pero también con mensajes concretos, y posiblemente igual algunos puedan tomar nota de cómo se pueden hacer las cosas para ser capaces de movilizar e intentar transformar las sociedades para que seamos todos más libres y para que al final garantizar derechos solo puede ser en beneficio de la sociedad. Patricia Lukin, gracias por madrugar con nosotros. No sé si ahora ya vuelve a su puesto de abogada. Sí, luego volveré. Bueno, pararé un poco y luego volveré a la vida civil, que se suele decir. Pues suerte y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.